¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos leyendo últimamente el Tratado de Cristología de Santo Tomás de Aquino, empezando por el primer artículo de la primera cuestión. Me pareció que la mejor forma de ilustrar la enseñanza de la Iglesia y de Tomás como teólogo católico acerca de Cristo es reflexionar junto con ustedes acerca de un hecho particular del Evangelio que la tradición llama transfiguración, en griego metamorfosis. Este es un verbo que se utiliza en el Evangelio exclusivamente en dos oportunidades. Cuando Marcos, por un lado, ¿no?, que es evangelista aunque no fue apóstol, y Mateo, por otro lado, que sí fue apóstol, pero no estuvo presente en la transfiguración, nos hablan de la misma, ¿no? Y ambos recurren a este verbo, ¿no?, metamorfosis, o sea, metamorfosis es el sustantivo, ¿no?, la forma verbal es distinta. Y digo, es curioso que solamente se utilice en dos oportunidades este verbo. Quiere decir que acá hay una intención precisa del autor principal de la escritura, que nosotros creemos ser Dios, para señalar algo particular, ¿no? ¿Qué significa esto de la metamorfosis? Nosotros generalmente entendemos metamorfosis en una forma distinta, una transformación, ¿no? Transformación de una sustancia en otra. Sin embargo, aquí metamorfosis es traducido como transfiguración, que no es un cambio de sustancia, sino que es un cambio de figura. Digamos que la humanidad de Cristo se ve en esta ocasión como atravesada por una luz. Es un hecho que no reflexionamos muy a menudo sobre él, y sin embargo el Papa Juan Pablo II lo estableció como uno de los misterios luminosos del Santo Rosario. Quizá también por su cercanía con el Oriente cristiano. Él era polaco y tenía mucho afecto hacia la ortodoxia, y en la ortodoxia la transfiguración ocupa un lugar central. Ustedes van a encontrar referencias, si les interesa obviamente, en la teología oriental acerca de la transfiguración, de la luz del Tabor, de las energías divinas, en fin, de todos estos temas de la contemplación, que son temas muy afines a la espiritualidad oriental, ¿no? En cambio, en nuestra espiritualidad latina occidental, ¿no?, la transfiguración se considera de un aspecto más bien práctico. Es decir, si ustedes leen, por ejemplo, la cuestión acerca de la transfiguración de Santo Tomás de Aquino, lo primero que señala Tomás es la finalidad práctica de la transfiguración, no la esencia misma de la transfiguración, que también la trata, sino la finalidad práctica, a saber que ante la inminente pasión, la muerte de Cristo en la cruz, el Señor quiso fortalecer a sus discípulos manifestándoles su gloria, ¿sí? Entonces es como que las personas que se preparan para un combate, para una guerra, ¿no?, para el frente de batalla, es decir, se les presenta, o el general, digamos, de ejércitos les presenta la gloria futura, ¿no?, la gloria de la victoria, una cosa así. Es decir, Cristo quiso fortalecer a sus apóstoles mediante la manifestación de su gloria, pero como ven, aquí la transfiguración no es concebida como una síntesis de la encarnación, como se la concibe en la ascética oriental, ¿no? ¿Qué es la encarnación? Bueno, la encarnación es precisamente la transfiguración del hombre, mediante la luz increada, la energía divina, ¿no? Por eso como no tiene una finalidad estrictamente práctica, la transfiguración, o fundamentalmente práctica como en la Iglesia latina, sino más bien mística, teológica, ¿no? La transfiguración representa en forma visible, sensible, quién es Jesús, ¿no? Así como en la natividad, ¿no?, la resurrección, así la transfiguración, ¿no?, ocupa ese lugar, un lugar eminente dentro de todos los misterios de la vida de Cristo, ¿no? La transfiguración ocupa un lugar como una auténtica epifanía de Jesús, una manifestación de la verdad de Cristo. ¿Quién es Cristo? Bueno, es luz de luz, ¿no?
como dice el símbolo niceo-constantinopolitano, ¿no? Dios de Dios, luz de luz. Recordemos, por otro lado, que la palabra Dios no significa otra cosa más que luz. Viene de la misma raíz que la palabra día. Por eso, al decir Dios de Dios y luz de luz, está diciendo de alguna manera lo mismo en forma distinta, ¿no? Ya que Dios significa luz. Bien. Entonces, me pareció interesante, ¿no?, invitarlos a ustedes a reflexionar acerca de esto. Ustedes ciertamente lo podrán hacer mucho, ¿no?, muchísimo mejor que yo. Pero bueno, es un trabajo en equipo, como quien dice. Entonces, dice el Evangelio de San Marcos: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo, Santiago y Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, ¿no? Es decir, aquí utiliza, como les dije, este verbo, ¿no?, metamorfosis. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra la puede emblanquecer, ¿no? Fíjense ustedes qué forma tan sencilla, hasta tan ingenua, que tiene Marcos de expresarse, ¿no? Como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer, ¿no? Es muy, muy interesante cómo resulta absolutamente imposible expresar la experiencia que tuvieron los apóstoles, ¿no? Por eso habla de ningún lavandero, etc. Interesante. Bien, entonces, transfiguración. Nosotros utilizamos en el lenguaje habitual el verbo transfigurarse para señalar, en fin, determinada transformación de una persona, ¿no? Por ejemplo, fulano de tal se transfiguró por la alegría, ¿no?, de ver a su hijo volver de la guerra, ¿no? Su rostro se transfiguró, ¿no? O dentro de 30 años, la pobreza de nuestro país se habrá transfigurado en bienestar para todos. De alguna manera se trata de una transformación, pero conservando la identidad de la sustancia, ¿sí? No es una sustitución, no es un reemplazo de una cosa por otra, sino la transformación en general, para mejor, de la misma sustancia, ¿no? Es decir, como Tomás dice, como el sol ilumina la atmósfera, ¿no? De modo que la atmósfera se transfigura de opaca u oscura en luminosa, y sin embargo sigue siendo ella misma, ¿no? Entonces, el rostro resplandeciente como el sol, dice Mateo, ¿no? A falta de otro ejemplo, lo asemeja al sol, pero en realidad lo que está diciendo es que no se puede expresar. Tenemos que tomar las expresiones evangélicas en un sentido más bien negativo, a saber, no podemos expresar. De hecho, así lo expresa pues el Evangelio, ¿no?, hablando de la perplejidad que sintieron los apóstoles al encontrarse, ¿no?, frente al Señor transfigurado. Entonces, claro, la transfiguración es una forma de iluminación, ¿no?, de resplandor, pero es una iluminación que hace transparente a aquel que se transfigura. O sea, no es sencillamente luz, porque la luz intensa enceguece, sino que es una luz que, orientada hacia adentro de el ser que se transfigura, lo transparente, lo hace visible. No se trata de un brillo hacia afuera, sino de una luz que atraviesa el ser transfigurado. Por eso es una revelación, ¿no? No es una luz que enceguece, sino una luz que ilumina. Tomás llama a la transfiguración, vamos un poquito a leer brevemente la cuestión de Tomás, la llama claridad. Claritas, dice Tomás en latín, est qualitas ipsius personae ipse ipsa. La claridad es una cualidad de la misma persona en sí misma. De modo que no se trata de iluminación, ni de resplandor, ni de brillo, sino de claridad. Claritas en el latín, ¿no? Porque esto, en primer lugar, recordemos que para Tomás la claridad es una cualidad de la persona, porque generalmente nosotros atribuimos la claridad no a una persona, sino a la expresión de la persona, ¿no? Por ejemplo, un docente habla con claridad, ¿no? O un médico
explica con claridad a su paciente, ¿no? Etcétera, ¿no? En este sentido, obviamente, Jesús es un maestro de claridad, ¿no? Porque su enseñanza es clara, sencilla, ¿no? Accesible. Por ejemplo, las parábolas, ¿no? Es decir, no hay nada oscuro en el Evangelio, ¿no? Porque hay y profetas y pensadores oscuros, ¿no? De hecho, a Heráclito, ¿no? Que es uno de los grandes filósofos de la antigüedad, lo llamaban el oscuro de Éfeso. Claro, porque él tenía una forma oscura de expresarse, ¿no? Lo mismo se puede, por ejemplo, decir acerca, no sé, de Hegel o de Heidegger, ¿no? Al menos para la mayoría de las personas que no son especialistas en estos temas, ¿no? Es difícil. En cambio, el Evangelio no es difícil, es fácil de entender, ¿no? Es difícil de realizar. Tomás, sin embargo, dice que la claridad no es una cualidad de la expresión, sino de la persona en sí misma. Así dice: claritas es qualitas ipsius personae ipse ipsa. La claridad es una cualidad de la persona en sí misma, ¿no? Así que Jesús no es claro solamente por su enseñanza, ni principalmente por su enseñanza, sino en sí mismo, quiere decir Tomás, ¿no? En su persona. Por eso, insisto, la claridad no es mera luminosidad, como muchas veces se la representa en los cuadros, sobre todo del Renacimiento, cuando vemos a Jesús transfigurado, ¿no? Que son cuadros más bien de un estilo naturalista y que no ayudan, sino que entorpecen, creo yo, en cierto sentido, la comprensión del Evangelio, ¿no? Porque claro, el arte del Renacimiento está influenciado por el arte antiguo, ¿verdad? Es un arte naturalista. En cambio, en este sentido es superior el ícono, ¿verdad? El ícono es simbólico, ¿no? Entonces no hay otra forma de expresar estas cosas más que mediante símbolos. Es decir, los símbolos que entre paréntesis utilizan los evangelistas, ¿no? Una luz, dice una blancura que ningún lavandero es capaz de realizar, ¿no? Interesante, ¿no? Y que es muy sencillo la expresión de Marcos. Bien, o sea, un término simbólico. El tema es que la claridad, repito, no es luminosidad hacia afuera, como se la representa en el arte del Renacimiento, sino transparencia hacia adentro. Es una luz intensa, pero que en lugar de enceguecernos, nos permite ver lo que hay detrás de ellas. O sea, es una luz que ilumina el interior del objeto, haciéndolo diáfano, visible, revelándolo, ¿no? Ahora, la pregunta que se hace Tomás dice: ¿y si la claridad de Cristo es una cualidad personal, por qué solamente durante la transfiguración se manifestó y no en forma permanente? Bueno, acerca de esto, los santos padres que comentan este episodio lo explican, ¿no? Y es muy interesante, porque la claridad gloriosa, ¿no? Porque Tomás después nos enseña que se trata de la luz de la gloria, y vamos a hablar qué significa esto. Porque no fue una cualidad permanente, o al menos permanentemente visible, ¿no? Claro, aquí tenemos que recordar que hay dos estados, ¿no? fundamentales de existencia, que es el estado de viador, ¿no? del peregrino, y el estado de gloria, ¿no? Y Jesús, obviamente, en cuanto Redentor, Él transitó junto con todos nosotros este peregrinaje que es la vida, ¿no? En fin, entonces convenía. Acerca de esto, ya les digo, pueden leer con mucho provecho los comentarios de los Santos Padres. En la web hay una obra titulada Catena Áurea, que pertenece también a Santo Tomás de Aquino, que son los comentarios de los Santos Padres a los 4 evangelios que Tomás reunió así, uno después de otro, de modo que se puede nutrirse uno con la enseñanza fácilmente, ¿no? Gracias a esta obra de Tomás, ¿no? Una obra que le habrá costado muchísimo. Imagínense ustedes, en el siglo XIII escribir una cosa así, buscar, en fin, los libros. Un gran trabajador, ¿no? Bien. El tema es no representarnos esta luz como una cosa fantástica,
como una cosa tipo de ciencia ficción, como una luz, en fin, de esas que logran los técnicos, ¿no? Hay toda una carrera, una tecnicatura de iluminación, ¿no? Que se utiliza en el teatro, en el cine, también en las redes sociales, esto de la luz. Es toda una ciencia, toda una... Bueno, no se trata de eso, ¿no? No es esa luz, ¿no? Los escritores orientales, ¿no? Ortodoxos, distinguen en este sentido tres tipos de luz. Ellos dicen, en general, hay una luz sensible, una luz inteligible y la luz increada, llaman ellos, ¿no? La luz sensible, obviamente, es la que nosotros percibimos y que se revela a nuestros sentidos, ¿no? La luz de los objetos que son iluminados por la luz del sol. La luz intelectual es la que posibilita la penetración en las verdades que trascienden el orden sensorial, ¿no? Es decir, yo le digo a un amigo mío, científico, ¿no? Biólogo, ilumíname, ¿no? Enséñame, ¿qué es esto? No sé, de la fotosíntesis, ¿no? Bueno, es una luz intelectual. La luz increada, en cambio, se vale de la luz sensible y de la intelectual, pero las excede. Vale decir que los apóstoles, cuando vieron lo que vieron, no es que no vieron nada, o sea, es la luz de la transfiguración, es la luz que impactó al sentido de la sensibilidad. Por eso ellos lo describen tal como lo sintieron. No fue una luz intelectual, inmaterial, sino sensible, pero que a su vez que en esa realidad la trasciende. Es una luz o una energía, dicen los padres de Oriente, que estando en el cuerpo lo trasciende, que se percibe por el sentido de la vista y que sin embargo no es solamente física, ¿no? Que también se percibe con la mente y no es sin embargo mental, exclusivamente mental. Es inmanente y a su vez trascendente, ¿no? Inmanente al cuerpo y trascendente. Entonces la luz increada se percibe, vuelvo a repetir, por los sentidos, por la inteligencia, y está por encima de los sentidos y de la inteligencia. De modo que lo divino comunica y atraviesa con su energía lo intelectual y lo sensible. Como la atmósfera es iluminada por el sol, dice Santo Tomás, también trayendo un ejemplo, ¿no? En este sentido, en la Argentina hay un sacerdote ya mayor, el padre Alfredo Sáenz, que ha estudiado el tema del ícono, así profundamente, y citando a un autor ruso, ¿no? Pavel Yevdokimov, dice así, le voy a leer las palabras del padre Alfredo Sáenz, ¿no? Dice: el esplendor de la transfiguración, leo, se deriva de la persona misma del Verbo encarnado. ¿Ven? O sea, se trata de una expresión del misterio de la encarnación. El esplendor es inherente a la verdad, pero la verdad no existe en abstracto. En su nivel más elevado, exige una personalización, busca ser hipostasiada, dice. Por eso Cristo dice: yo soy la verdad refulgente. O sea, es interesante esto y vale la pena desarrollarlo, como la verdad no es abstracta sino concreta, se necesita ser hipostasiada, dice. Hipóstasis significa persona. Y como el esplendor de la verdad no es otra cosa que la belleza, la afirmación del Señor significa también: yo soy la belleza. Es interesante esto. Ustedes recordarán lo que enseñó Dostoyevsky, ¿no? Una de esas frases más conocidas: la belleza salvará al mundo. Claro, porque hay una identificación del esplendor de la verdad con la belleza. Yo soy la belleza. Y también la naturaleza humana de Cristo era la imagen positivamente absolutamente bella, dice, ¿no? Y este es el Tabor. O sea, la transfiguración es la revelación de la belleza divina en Cristo, ¿sí? Por otro lado, esto supone la transfiguración,
no solamente del Señor, sino de las facultades receptivas de los apóstoles, ¿no? Y esto es lo que después va a desarrollar la teología oriental mediante la enseñanza, en fin, de la oración, ¿no? De la contemplación, etcétera, que es otro gran tema, que por otro lado de repente ha separado la forma de entender la vida espiritual entre la Iglesia ortodoxa, ¿no? Y la Iglesia católica. Sea como sea, esto es solamente una introducción, estoy señalando algo que merece una reflexión mucho más extensa. Gracias a Dios hay muchos textos y supongo que habrá también videos y audios acerca de este tema, ¿no? Lo importante aquí es, me parece a mí, es rescatar la transfiguración como una expresión excelente, superior del misterio de la encarnación. Si entendemos que esta luz que iluminó el cuerpo humano de Cristo no es simplemente una luz sensible, sino la luz increada, o sea, de la misma divinidad. Bueno, espero que haya sido de su utilidad. Si fue así, le voy a pedir que pongan el like, se suscriban, compartan para la difusión del canal. Que tengan un muy buen día.